Esta historia la comparten prácticamente hace como 2 años. Le pido una disculpa a la persona que muy seguramente ni la está escuchando porque pues ya tiene mucho tiempo. Pero la comparten hace como 2 años. Al revisar esta historia me doy cuenta de que en efecto estamos hablando de un tema de brujería, si bien no está comprobado al 100% todas estas cuestiones de que sí sea brujería real. La cuestión de los síntomas, la forma en que se dio y el tema tóxico familiar, pues yo creo que también tiene mucho que ver. Así que esta historia la comparte una persona directamente desde Pachuca. Esta persona dice que si bien todo el tiempo estuvo viviendo en lo que es Pachuca, mucha parte de su vida, mucho tiempo duró viviendo cercano a la Ciudad de México. Pero pues esta persona dice que su vida es vivir en Pachuca. Cuando estaba pequeño, prácticamente esta persona que comparte la experiencia, que le pongamos, a ver qué nombre les gusta, le vamos a poner Jesús a este muchacho. Obviamente dice que no digamos su nombre real por obvias razones, sobre todo porque su mamá aún vive con ciertas situaciones que pues yo entiendo por qué no las quiere compartir. Pero Jesús nos afirma que desde que era pequeño siempre vivió con su madre pues grandes dificultades. Si bien no eran personas que tuviesen problemas económicos, pues no era como que les regalaban el dinero o como que les sobraba el dinero. El estar trabajando, el estar buscando, el pagar las colegiaturas, todas estas cuestiones, a veces el dinero les llegaba muy justo. Tan justo que no había para gastar en algún gusto, como no sé, salir un fin de semana, ir a los videojuegos. O sea, ya estamos hablando de cuestiones de convivir con otro tipo de personas que obviamente te generarían un gasto. No se queja esta persona de la vida que tuvo anteriormente, pero sí dice, a lo mejor si mi madre hubiese sido menos orgullosa, tal vez nuestra vida hubiese sido mucho mejor. ¿Por qué? Porque esta señora tuvo un divorcio pues demasiado joven, cuando ya tenía 3 hijos. La persona que comparte la experiencia es el más chico de entre los 3. Y esta cuestión llegó a esta deducción de que hubiesen vivido mucho mejor si la señora hubiese aceptado la ayuda que le ofrecía su anterior esposo. Aquí la situación está en que la señora era tan orgullosa, era tan cerrada en ciertos aspectos, que ni siquiera le aceptó la cuestión de la manutención de sus hijos, que el que más necesitaba el apoyo era pues el más pequeño, obviamente. Así que imagínense que este muchacho siempre lo privaron de estar viendo a su papá. Dice que lo conoció prácticamente ya cuando era un adolescente, casi adulto, y se dio cuenta de que su padre era una muy buena persona, a excepción, o sea, todo lo contrario de lo que le decía su madre. Imagínense qué clase de persona era su mamá, que lo único que hacía era meterle ideas a los hijos de, ¿sabes qué? Tu papá nos abandonó, tu papá no nos ayuda, espero que nunca seas como él, que tú no me vayas a abandonar como él me abandonó. Cosas demasiado tóxicas a mi punto de vista. Así que este muchacho, así fue su vida. Su mamá se hacía cargo como podía de ellos. Sus hermanos, por lo menos los más grandes, no sufrieron tanto la cuestión pues del papá, porque pues si bien no eran adultos todavía, podían sobrellevar todas estas cuestiones con mayor facilidad. O sea, quien más necesita al papá, quiero pensar yo, o eso es lo que yo opino, pues son los más pequeñitos. Sí, los que siempre preguntan, oye, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no está? Etcétera, etcétera. Añadiéndole a todo esto, imagínense que esta señora tenía a sus noviecitos.
y tenía la muy mala costumbre, a mi punto de vista, pues de llevar a estos novios a su casa. Los novios tenían la muy mala costumbre también de tratar mal a los muchachos. Así que esa fue una cuestión que también les parecía bastante negativa de su madre en cuanto a pues, sus cuidados. Cuando este chico Jesús, cuando nos comparte su experiencia, dice que no había nada, absolutamente nada de malo en algún otro aspecto de su madre. La señora era responsable, pagaba sus colegiaturas, a pesar de no recibir la manutención por parte de su ex esposo, siempre pudo sacar los problemas adelante. Cuando este chico llega a la etapa de la adolescencia, obviamente empiezan estas cuestiones de los noviazgos. Es donde les digo que se repiten los patrones, porque ya hemos contado varias historias muy similares. Pero esta persona dice que comienza con sus primeras relaciones, con sus primeros amoríos, estas relaciones de adolescentes que suelen ser muy intensas, y dice que la mamá era bastante entrometida en ciertos aspectos. Imagínense esta escena, por ejemplo. Presuntamente en uno de sus primeros noviazgos, este muchacho estaba profundamente enamorado de la chica que fue su novia. Y siendo un apasionado, una persona que era totalmente enamoradiza, pues estaba perdido por esta chica. Cuando estaba en esa etapa de enamoramiento, que tenía esta relación con esta muchacha, pues la muchacha pues duró cierto tiempo con él de noviazgo, conocía obviamente a la mamá, los visitaba de vez en cuando, pero se da cuenta de que pues como que no le gustaba la relación con la señora. La señora le condicionaba ciertas cosas para que pudiesen tener aquella relación, y eso no le gustó a esta chica. Así que en cierto momento esta chica le dijo a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Te quiero mucho, te estimo, hemos tenido una relación bastante bonita, pero yo creo que hasta aquí la dejamos, porque no es la relación que estamos teniendo ahorita, y que esté de entrometida tu mamá, no es lo que yo quiero para mí. O sea, somos jóvenes, a lo mejor conoces a alguien que le guste cuál es la relación con tu mamá, pero yo no puedo. Así que muchas gracias, cada quien por su lado, y ahí nos vemos. Y adivinen qué pasó. O sea, yo no haría eso. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Cuando este muchacho pues termina, o sea, en el momento dice: no te preocupes, yo te entiendo, siempre serás mi amiga, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se iba en el camino, pues iba llore y llore y llore, porque pues decía que sí la quería realmente, sí sentía algo bonito por ella. Cuando llega a su casa, pues ahí estaba su mamá prácticamente preparando la comida antes de irse a trabajar. Lo observa y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jesús? Le dice: no, nada, estoy bien, no pasa nada. Pues la mamá, pues siendo mamá, saben qué es lo que pasa. O sea, saben. Así que cuando se puso a investigar un poquito su mamá, se da cuenta pues de que terminó aquella relación. Y adivinen qué hizo la mamá. Fue a reclamarle a los papás y fue a reclamarle a la muchacha. Fue a su casa a decirle que era una inútil, que era muy poca cosa para su hijo, que lo que hizo de terminar con él lo iba a pagar para toda su vida. Imagínense a una muchacha adolescente, imagínense cómo estaban los papás de esta chica. O sea, estaban realmente molestos. ¿Cómo le vas a decir eso a una niña? Porque pues prácticamente es una niña. Y cuando pasa esta situación, este muchacho pues obviamente interviene, porque esta chica le dice: ¿sabes qué? Yo creo que terminamos muy bien, no me dijiste que hubiese algún problema, pero por favor, no me vuelvas a mandar a tu mamá.
Sí, te dije que es el problema que yo tenía contigo y a ti se te ocurre mandarme a tu madre. No, hombre, este muchacho Jesús estaba que se lo llevaba, o sea, pues le daba vergüenza, le daba mucha vergüenza esta situación por la que estaba pasando. Así que pues no tenía forma de reclamarle a su madre, o sea, veía que le debía tanto que no se sentía con el valor de poderle reclamar algo de esto que había sucedido. Así que como ya había terminado con aquella relación y todo había sucedido de esa forma, dijo, nada, pues que quede ahí, no sucede nada. Pero ¿dónde es donde está el problema? La señora, en cada relación que tenía este muchacho, era juez. O sea, por cosas realmente ridículas, le decía a este chico, sabes que esta muchacha no me gusta para ti. Y sabes que esta muchacha, como que está muy grande para ti. O que está muy chica para ti. O sea, a todas les ponía excusas. Y lo más tonto de esta situación está en que este muchacho, siempre que su mamá era el juez que decidía qué era lo que sucedía, le hacía caso. Por darles un ejemplo, si la chica con la que estaba en ese momento le decía a la mamá, ¿sabes qué? La vi con otro chico en tal lugar, no es para ti. Le creía absolutamente a la mamá. Terminaba con la chica se quedaba así que, oye, pero esto que me estás diciendo es una mentira, yo nunca hice nada. No le importaba y terminaba porque simple y sencillamente su madre se lo decía. Había una relación bastante, había como que mucho apego, una situación bastante rara. Ahora, aquí en este punto sería bueno mencionar que los hermanos más grandes tenían muy mala relación con la señora. Y de hecho estos muchachos habían tenido intenciones de llevarse al más pequeño porque ya no vivían en esta casa. Sin embargo, pues no quisieron insistir porque pues era menor de edad, no había forma de podérselo llevar. El único que tenía la posibilidad de llevárselo era el padre, pero el padre no quería problemas, se deslindó obviamente pues de cualquier tipo de problema que tuviese que ver con una custodia. Así que así siguieron las cosas. Cuando Jesús llega a la etapa universitaria, casi hasta el final de la etapa universitaria, dice que ahí sí tuvo una relación un poco más seria, más duradera, y que la sintió realmente como la persona que quería para su vida. O sea, una chica que era agradable, que no era de ese tipo de chicas que les gustaba estar haciendo escándalos, estar reclamando cosas, o sea, que muy alivianada esta muchacha, y estaba realmente enamorado. La única diferencia de esta chica a las otras es que jamás había conocido a la señora. ¿Por qué razón? Porque los padres no se lo permitían. Esta chica pertenecía a cierta religión, podríamos decir, que no la vamos a mencionar, pero pertenecía a cierta religión donde son como que bastante cuadrados. Y el ir y platicar con los padres ya lo ven como algo bastante avanzado, o sea, como para avanzar a una cuestión de matrimonio o algo por el estilo. Por lo tanto, siendo novios, no tenían permitido hacer esa clase de presentaciones, o por lo menos es lo que nos explica Jesús. Así que todo el tiempo que estuvo en ese noviazgo, jamás la presentó con la madre, jamás comieron en su casa, o sea, no hubo esa convivencia. Y por la cuestión de los estudios, también como que había ese freno, o sea, no tenían tanta libertad como para darse ciertos tiempos de descansos o de vacaciones o de salidas, porque tenían que dedicarse pues a la escuela. Cuando salen de la universidad, lo platica muy bien con ella. Dice pues que era de culto católico y que esta chica, al ser de la otra religión,
pues que se tenían que tomar decisiones. Esta chica, imagínense, o sea, sí lo quería bien. ¿Por qué? Ella aceptó cambiarse al catolicismo para poderse casar con él. ¿Por qué razón? En su religión o en su iglesia no tienen permitido mezclarse con personas de otras religiones. Así que esta chica, con tal de mantener aquella relación, dijo, pues yo me voy hacia el catolicismo para poderme casar contigo, para poder estar contigo. Y hasta eso que los padres de esta chica, muy, muy conscientes, muy atentos con ella, le dijeron, lo que tú decidas hacer, hazlo, nosotros te vamos a apoyar. Muy bonita esa cuestión. Así que sí, llegan a ese punto. Cuando llegan a ese punto y esta chica ya decide cambiarse hacia el catolicismo, pues obviamente ya empiezan a hacer sus planes, se casan por el civil, ahora sí empiezan a conocerse entre familias y llega el momento en que se tienen que conocer la chica y la suegra, o sea, la madre de Jesús. Cuando se conocen, obviamente esta señora no sabía todas las condiciones por las que estaban pasando, refiriéndome a que ella pertenecía a otro culto, que aquí también este punto es bastante importante. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué? Porque resulta de que esta señora, la mamá de Jesús, era extremadamente religiosa, ¿eh? Una persona que no salía de misa, que siempre iba a los rosarios de la esquina, que iba a las adoraciones nocturnas, una persona totalmente devota. Entonces, con esas actividades, uno creería pues que es una persona buena, ¿no? O por lo menos es lo que la gran mayoría pensaría. Así que cuando ve a esta chica y el muchacho le empieza a decir, no, ¿sabes qué? Pues ella decidió cambiarse a nuestra religión porque pues en su religión no lo tienen permitido. Cuando la señora escuchó eso, de que ella pertenecía a otra religión, enfrente de la chica le dijo, si ustedes veían que eran de religiones diferentes, yo no sé por qué hacen planes de casarse. Esta es una muy mala decisión. Imagínense que diga eso la señora enfrente de ella. Hasta eso que esta chica, con los pantalones bien puestos, le dice, a ver señora, yo vengo con mi familia no para escuchar su opinión, vengo para que me conozca, vengo para que sepa que yo me voy a casar con su hijo, y a menos de que su hijo quiera tomar su palabra como ley, yo lo respetaré, pero mientras él me diga que se quiere casar conmigo, su opinión para mí viene sobrando. Ay, cuando escuché eso, imagínense la señora cómo se puso cuando le dijo esas palabras a esta chica, que le digo, o sea, fuerte la chica, o sea, hubiese sido otra persona, en ese momento se pone a llorar, o en ese momento se queda callada o no dice nada. No, esta chica hizo todo lo contrario, la enfrentó. Y ahí la señora quiso explotar, y ahí por primera vez, cuando esta señora iba a reaccionar de esa forma tan violenta, porque así reaccionó, ahí se metió Jesús y le dijo, mamá, te calmas por favor. Y la señora empezó a hacer un drama como nunca en su vida. ¿Drama de qué tipo? Imagínense que tuvieron que llegar policías y ambulancias para poder atender a la señora, porque empezó a destrozar cosas en la casa, mi hijo ya no me quiere, mi hijo me está insultando, y después de que hace el desastre de quebrar cosas, de hacer pedacitos el comedor y todas estas cuestiones, se hace la desmayada y tienen que llegar pues los paramédicos para revisarla. Cuando pasa todo esto, pues tanto los padres de esta chica como la chica se quedaron sentaditos en el sofá viendo cómo la señora hacía sus dramas, y Jesús estaba realmente avergonzado porque la mamá nunca había hecho
un drama a ese nivel. Así que pasa esta situación cuando la señora presuntamente vuelve en sí de esos desmayos que tenía. Pues la familia de esta chica, bastante amable, bastante, ¿cuál es la palabra? Tolerante, bastante tolerante. Se levantan, se acercan a la señora. Señora, muchas gracias por recibirnos en su casa. Solamente vinimos a hacerle el aviso de, pues, de que los muchachos se van a casar y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Ahí nos vemos. Cuando pasa todo esto, pues obviamente Jesús tiene que acompañar pues a su chica a su casa, y la muchacha le dice, ¿sabes qué? No me lleves, tranquilo, ahorita yo me voy con mis padres. Sería bastante bueno que tú hablaras con tu mamá. Sí, yo no quiero que tengas problemas con tu mamá, yo no quiero tener problemas con tu mamá, pero de quien depende eso es de ti. Así que te encargo, por favor, espero que esto no afecte para nada a nuestra relación. Adelante, platícalo con ella. Así, o sea, como me platicaron las cosas, por lo menos este muchacho, o sea, me imagino que la familia de esta chica, calidad de personas, calidad. Porque si hubiese sido otro tipo de familia, responden de la misma forma, de forma violenta, de forma fea. Pero no fue el caso. Cuando pasa todo esto, obviamente este muchacho pues platica seriamente con su madre. Le dice, mamá, en tu vida me vuelvas a hacer un drama de esos, porque a mí no me vuelves a ver, Esta chica está haciendo un gran esfuerzo por hacer este cambio, este proceso por el que ella está pasando. Yo quiero pensar que también es doloroso para ella. Así que no lo hagas más difícil. O sea, está haciendo un gran esfuerzo por ella estar conmigo. Valóralo tú también. Si te lo dije fue por eso. Así que la señora ahí es donde empieza la hipocresía, o sea, de una forma increíble, porque la señora dice, no, mijo, tienes razón, reaccioné de una manera que no debió haber sido, esta muchacha también va a ser mi hija, vamos a ser una gran familia, no te preocupes, discúlpame, de hecho, vuélvela a traer, porque estoy muy apenada también que vengan sus papás. Esto se tiene que resolver de una muy buena manera, discúlpame. Bueno, pues este muchacho muy contento dice, pues qué bueno que reaccionó así mi madre. Le dice a la chica le dice a los padres, y la señora los invita a comer. Cuando los invita a comer, ya saben a dónde va esta parte. Cuando los invita a comer, la señora pues los recibe ahí con ciertos postres. Cuando la señora abre la puerta, traía una charola y les dice, bienvenidos, discúlpenme por todo lo que pasaron, entren a mi casa es su casa, vamos a celebrar que nuestros muchachos se van a unir en matrimonio, estoy muy contenta, discúlpenme por lo sucedido. Entonces les empieza a dar postres. Según el testimonio de Jesús, la señora era buenísima haciendo comida, y lo que eran los postres, o sea, una barbaridad, buenísima. En esa ocasión, presuntamente la señora había hecho una clase de pan que consumían demasiado en esa casa. Creo que era un pan con pasas y no sé qué tantas cosas, y delicioso. O sea, que las personas inmediatamente cuando tomaron una pieza agarraron otras más porque estaba buenísimo. Después de eso iban a comer pozole, para que me entiendan, una comida mexicana pues bastante rica. Cuando estaban comiendo, o sea, todo normal, con una cuestión que sería un punto de preocupación para ciertas personas. ¿Ustedes cómo verían que todos consuman los alimentos, con excepción de la persona que los está preparando? Nada consumió, ni siquiera tomó agua. Entonces cuando la familia, oiga señora, ya siéntese por favor, siéntese, ahorita nosotros le ayudamos. No.
No, ustedes son mis invitados, yo me hago cargo, ustedes coman a gusto, yo ya comí, yo no necesito nada. Y les empezó a dar de comer. Comen, todo bien, se supone que se liman asperezas ahí con la cuestión del evento pasado, y todo ya está bastante bien, por lo menos hasta esa noche. A los días siguientes, empiezan a suceder cosas verdaderamente extrañas. Para empezar, las actitudes de esta señora comenzaron a ser un poco, hasta cierto punto, como entre hostiles y raras. ¿Por qué? Este muchacho decía que cuando llegaba a su casa, la señora reaccionaba de formas bastante agresivas, y a veces la señora, la mamá de Jesús, se comportaba de formas como si no fuese ella, que a veces platicaba sola, que escuchaba a este muchacho Jesús pláticas de su madre con alguien más, pero era como si estuviese platicando con la familia de su novia, prometida, donde les decía: ustedes no se van a llevar a mi muchacho, que ustedes son muy poca cosa. Y cuando se acercaba con la mamá, ¿qué estás diciendo? Nada, mijo, todo bien, todo bien. O a veces cuando llegaba y le decía: mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Lárgate. O sea, reaccionaba de formas bastante raras, raras. Cuando llega el tiempo del matrimonio, imagínense, esta chica pues quería casarse como toda mujer, de blanco, una fiesta bonita, que cabe mencionar, en su religión presuntamente no se pueden casar de esa forma. Y pues yo creo que también es una parte que ella quería vivir, por eso el cambio al catolicismo. No la juzgo, yo creo que está excelente. Así que esta chica, la preparación del matrimonio duró alrededor de entre 1 año y 3 meses, 1 año 3 meses, 1 año y medio aproximadamente. En ese lapso de tiempo se casaron al civil, pero en ningún momento vivieron juntos. Para el momento en el que ellos ya estuvieron a punto de casarse, sucedieron diversidad de cosas. Por ejemplo, la chica ya se había mandado a hacer su vestido de novia desde hace mucho tiempo. Así que pues le hacían medidas, e incluso pues una semana antes del matrimonio le tenían medidas completas. Cuando le pusieron el vestido, no le quedó el vestido de tan flaquita que estaba. Se lo tuvieron que adaptar lo que fueron ciertos familiares de Jesús, que eran costureras de hecho. Se lo adaptaron con todo lo que tenían a la mano para que le quedara bien a la chica, porque se le caía. ¿Y por qué lo mencionamos? La chica desde ese punto ya se veía bastante mal, se veía mal. Y Jesús decía: ¿sabes qué? Yo sospechaba de que mi prometida estaba embarazada. Es lo que yo sospechaba, porque poco antes de la boda ella ya se estaba comportando extraña, pero no me decía nada. E incluso yo creía que me iba a decir: sabes que hay que aplazar esto, hay que esperarnos, o ya no quiero. Pero no sucedió, pero sí se dio cuenta de que había ciertas situaciones extrañas tanto con ella como con los padres. Respecto a la mamá, imagínense que la mamá, de estar en esa posición de no, que nuestros hijos van a ser felices, nuestros hijos van a tener una familia muy bonita, cambió todo esa cuestión del comportamiento al que había desde la primera vez que se vieron, de que le empezó a decir a su muchacho, a Jesús: oye, mi hijo, imagínense la escena, de hecho así me la contó, le está poniendo el traje, o sea, para cuando se va a casar, cuando va a ir a la iglesia, y cuando le está acomodando la corbata a la señora, a su muchacho, bien firme la señora, no llorando, no nada, le empieza a acomodar su corbata, a cerrarle los botoncitos de la camisa,
y le empieza a decir, oye, mi hijo, ¿estás seguro que quieres casarte con una mujer que sea tan poca cosa para ti? Imagínense, o sea, que te diga eso tu mamá horas antes de que te vayas a casar. Y que Jesús se le queda viendo, mamá, ¿es en serio que me estás diciendo esto en este momento? Que va a ser uno de los momentos más importantes de mi vida. Si vas a estar con esa actitud, por favor, mejor aléjate. Aléjate, por favor. La señora se va bastante enojada, muy enojada. Estaban en su casa, obviamente, porque pues el novio tenía que salir de su casa. Poco antes de que salieran de su casa, este muchacho, como yo digo que como todos los casados, no había comido, sí, no había tenido tiempo de comer porque estaba preparando muchas cosas, que de la fiesta, que el salón y muchas de estas cuestiones. No había comido. La mamá se le acerca con cierto platillo, que presuntamente era que un platillo especial con mucho cuidado para que no se manchara la camisa, para que no se manchara el traje. O sea, no le llevó como un caldo, le llevó otra cosa, para que no se salpicara. Quiero pensar que le dio como un tipo de sándwich o algo así por el estilo. Le llegó la mamá con la comida y le dijo, mijo, no comiste, no te vayas a ir así porque te me vas a desmayar. Le da la comida, el muchacho se acaba la comida rápidamente y empieza a preparar el vehículo en el que se iba a ir, que uno de sus mejores amigos le había prestado. Así que cuando estaba dándole los últimos detalles a este carro, obviamente él se iba a ir en este vehículo a la iglesia y pues ahí se iba a ir con su madre. Cuando iban en la camioneta, la señora en todo el camino no le dirigió la palabra. Nada. Veía la cara de su mamá y decía que era un semblante de verdadero odio, ¿eh? La señora estaba realmente enojada. Cuando llegan al lugar de la iglesia, o sea, a la entrada donde tiene que estar, se supone que las familias, las personas invitadas, la señora ni siquiera se quiere acercar. Se queda en el vehículo. Imagínense. La señora no se acercó a la iglesia. Y con gran sorpresa, Jesús se da cuenta de que ahí estaba su papá. O sea, su papá, el que presuntamente jamás se había hecho cargo de él, después de mucho tiempo de no haber tenido comunicación con él, ahí estaba el papá, o sea, entacuchado, bien elegante, y el señor iba con su pareja. Cuando ve al papá, dice pues que le dio gran sentimiento ver al papá ahí en ese lugar. El papá le da un abrazo como nunca en su vida y le dijo, Jesús, ¿sabes qué? Tú sabes que no tuvimos mucha cercanía por distintas situaciones, pero estoy aquí pues para que sepas que cuentas conmigo y que en algún momento me gustaría recuperar el tiempo que no conviví contigo. Espero que no te moleste que haya venido pues a este momento tan importante de tu vida. Y cuando el señor estaba a punto de irse, la escena me la imagino así como de novela, cuando estaba a punto de irse, la novia iba llegando a este lugar, y ya ven cómo acompañan a la novia a donde está el altar. Cuando ya iba siendo acompañada la muchacha hacia el altar, se da cuenta de que Jesús se queda llorando. Inmediatamente al verle la cara al Señor, dijo, pues es el papá. Ella sabía toda la situación con el papá, y antes de ingresar a la iglesia, corre rápidamente la chica con el Señor y le pide que si él puede llevarla hacia el altar. Obviamente habló con los papás y les platicó cierta situación. Y el Señor, cuando pues recibe esa invitación por parte de la chica, pues empieza a llorar de, no, ¿cómo me vas a pedir eso? Quien te tiene que llevar al altar es tu papá, y que esto es una tradición. Y dice, no, ellos no van a decir absolutamente nada.
usted lo tiene que hacer. Entonces dice que fue un momento bastante bonito y fue donde comenzó cierta relación con su padre. Así que imagínense, se da el matrimonio, tienen una ceremonia bastante bonita, y cuando salen, fíjense que yo nada más me lo imagino y digo, qué horrible. Cuando salen, pues ya ves que lanzan el arroz a los novios, que vivan los novios, que vivan los novios. La mamá estaba afuera, justamente afuera de donde estaba pues la entrada a la iglesia, y ella no lanzó arroz. Bueno, sí había arroz, pero lo que se veía que ella lanzaba era tierra. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero se veía que lanzaba tierra. Imagínense pues cómo llamó de la atención el que hiciera esto la señora, que los hijos mayores, que obviamente ahí se encontraban, la quitaron de ahí. Empezaron a pelear con la señora. Oye, ¿cómo se te ocurre empezar a aventarles tierra? No es tierra, es arroz que a lo mejor se oscureció porque estaba demasiado guardado. O sea, excusas. Los muchachos estaban enojadísimos. Y pues la señora empezó a comportarse de formas extrañas. Cuando llegaron a la fiesta, la señora era realmente insoportable. Ya ven las cuestiones del brindis y que la partida del pastel. La señora echó a perder absolutamente todo. O sea, de que fuese una ceremonia, una fiesta bastante bonita, todo se tornó a algo realmente insoportable. Cuando terminó todo, fíjense de qué forma terminó. Por lo menos lo de la fiesta, porque ahorita van a ver cuál fue el desenlace. Entonces cuando pasa esta situación de que dice esas palabras, obviamente este muchacho ya tenía todo preparado. Él se iba a ir a vivir con esta chica. Y fíjense, la señora, aún sabiendo de que él ya tenía un lugar donde vivir, ya tenía sus muebles, ya tenía todo, le dice: mijo, no te vayas, quédate conmigo, tráetela para la casa. Y este muchacho dice: ¿sabes qué, mamá? No me insistas. Aunque ella me dijera que sí, yo no me voy a arriesgar a que me la trates mal. Yo te quiero, eres mi madre, pero no te voy a permitir que te entrometas en mi matrimonio. Así que muchísimas gracias, sabes dónde voy a vivir y todo bien. Así que allí es donde comienza realmente la problemática con todo lo que tiene que ver con la cuestión de la brujería. Este muchacho dice que su propia esposa, estando ya juntos, comienza a comportarse de formas bastante insoportables. O sea, reclamaba por todo, por cosas bastante tontas. O sea, eran peleas que no tenían fundamento. O sea, no había razón como para que se dieran estas peleas. Y este muchacho estaba realmente estresado por cómo se estaban dando las cosas. Y fíjense qué interesante también esta cuestión. Él dice que esta chica, por la formación familiar que tenía, de que tenían pues otro tipo de costumbres, otro tipo de educación, las mujeres estaban muy, muy bien formadas, podríamos decir, en la cuestión de la cocina. Sí, o sea, que cocinaban bastante rico, bastante bien. Y él había recibido muchas veces comida por parte de su hoy esposa. Y dice que eran comidas realmente sabrosas, muy buenas. Y lo interesante del caso está en que cada una de las comidas que le daba su esposa eran comidas que sabían horribles. Por darles un ejemplo, si le hacía una comida súper sencilla, que unos frijolitos con huevo revuelto, por ejemplo, que el huevo estaba realmente salado, como si le hubiesen echado todo el salero, los frijoles tenían mal sabor,
pero decía que eran sabores raros, sabores así como que exagerados. Ni una sola de las comidas se le daba. Y cuando este chico le decía a su esposa, oye, la comida te salió de esta forma, la chica se enojaba, y con obvia razón, porque esta chica comía como si nada. Y le decía, pero ¿de qué me estás reclamando si quedó bastante buena? No, pues es que sabe horrible, fíjate, pruébala bien, prueba mi plato. Probaba el plato, y es lo interesante, porque ella no hacía ni caras, no hacía nada extraño, y decía, es que tu platillo está igual de bueno que el mío, si no, yo no me lo comería. Para empezar eso, o sea que a mí me parece realmente extraordinario. No comía absolutamente nada de ella, porque nada le sabía a algo bueno. El otro tipo de cosas que sucedían era que presuntamente tenían problemas de que se les perdían cosas como el dinero. Había ocasiones donde no encontraban las llaves de los vehículos y se tenían que ir en transporte público hacia el trabajo. Y como si fuese cosa del destino, fíjense qué interesante, muchas de las ocasiones donde este muchacho le preguntaba, donde Jesús le preguntaba a su esposa, oyes, ¿no has visto las llaves de la camioneta? La muchacha, pues enojada, obviamente le decía, no, yo no sé nada de esto. Este muchacho buscaba por todas partes después de haber llegado pues de un día largo de trabajo, revisaba en el bolso de la esposa y se daba cuenta de que ahí estaban las llaves. No, una cosa realmente pues difícil de creer, porque pues la chica le decía, yo no sé nada de eso, yo no te sabría decir. Así que cuando pasa toda esta serie de eventos, también se comienzan a dar las enfermedades. La esposa comienza a tener ciertas situaciones donde tiene que acudir al médico constantemente, y este chico también tiene que acudir al médico porque también le pasan cosas, pero no con la gravedad que le sucedían a su esposa. A su esposa dice que se le comenzó a caer el cabello, pero demasiado, o sea, una cosa realmente exagerada. Y todo esto se empezó a dar de una forma bastante complicada. O sea, dice que apenas llevaban 6 meses de matrimonio y él lo describe como un verdadero infierno. Para empezar, por la cuestión de la comida. Ahora, aquí es donde viene prácticamente la intervención, la persona que los ayudó con esta situación. Cuando estaba en una de estas peleas con su esposa, resulta de que una persona que era, no recuerdo si había dicho que era un intendente, un encargado de mantenimiento o algo por el estilo del coto residencial donde vivían, esta persona en cierta situación donde él estaba haciendo un recorrido por este fraccionamiento, sí, dice que estaba caminando allí porque acababa de pasar por una pelea con su esposa, que las casas donde ellos estaban viviendo eran casas muy bonitas, pero pues que si bien no eran de la alta sociedad, o sea, eran casas que estaban más o menos, que de esas que son casi todas iguales. Ellos vivían en un lugar así, que tenían seguridad, tenían ciertas prestaciones. Cuando estaba caminando por ahí todo decaído por una de estas manzanas, se encuentra con la persona que era le repito, de intendencia, de mantenimiento, algo así adentro del lugar. Y este señor, al observarlo, le dice, o sea, algo así directo: las peleas que usted está teniendo con su esposa no son su culpa, ni tampoco son culpa de su esposa. Vaya y trátese, vaya y atiéndase, porque si no, sí va a acabar con su matrimonio. Y es un matrimonio muy bonito. Cuando se le queda viendo, este muchacho dice que al
Cuando le dijo esas palabras, para empezar, le dijo, usted no se ha entrometido porque anda escuchando nuestras peleas y el señor le dice, no quise ofenderlo, tranquilo, yo solamente le hice un comentario. Así que cuando pasa esta situación de que le dice ese señor estas cosas, se pone a analizar este muchacho Jesús. Oye, pero si este señor en ningún momento tuvo contacto, por lo menos con nuestra casa, no lo tiene. O sea, el señor andaba para todas partes y la casa donde él vivía ni siquiera tenía vecinos que hayan solicitado algún tipo de arreglo o cosas por el estilo como para que supiera qué era lo que estaba pasando en su relación. Y el que le haya dicho aquello, obviamente llamó bastante su atención. Cuando pasa un tiempo y quiere investigar a qué es a lo que se refería esta persona de la cuestión de que se atendiera, un poco más calmado, después de volver a pelear con su esposa por lo de la comida, se acerca con este señor. Lo busca y le dice, a ver señor, discúlpeme por la vez pasada que pues fui demasiado grosero con usted. ¿Me podría decir a qué se refería con la cuestión de que me atendiera? Porque eso no se lo entendí. Y le dice, sí, mijo, a usted le están haciendo brujería. Y se le queda viendo así, ¿cómo que me están haciendo brujería? Sí, mijo, a usted le están haciendo brujería. Las peleas que tiene con su esposa, la situación de la comida, todas estas cuestiones, el que estés tan flaco, es obviamente porque no comes, pero tiene que ver con brujería. Tienes que ir a atenderte, es a lo que me refiero. Cuando le dice eso, dice el señor, ¿sabes qué? Yo sé que no me crees, que tú no crees en estas cosas, pero date la oportunidad. Visita a una persona que sepa de estas cuestiones y tal vez salgas de dudas. Esto yo creo que sí es cierto, sí es real. Asistió con muchas personas que dice eran realmente charlatanes. O sea, inmediatamente le comenzaron a generar historias así como que muy extraordinarias y trató de tener mucho cuidado con quién iba y se atendía. Y dice que fue como con 2 o 3 personas que realmente le decían tonterías. O sea, que no tenían nada que ver con la cuestión que le había mencionado la persona del mantenimiento. Hasta que por fin conoció a una persona que sí le dio detalles, pero detalles importantes de qué era lo que estaba sucediendo. Esta persona presuntamente en la actualidad dice que ya no vive, porque pasó por cuando pasó lo de esta enfermedad que todos conocemos, que todo el mundo pasó, esta bruja, chamana o como le quieran llamar, lamentablemente falleció en esa primera ola. Así que cuando va y se atiende con esta señora, la señora sin preguntar, le dice que una cosa realmente increíble. La señora al echar una tirada de tarot, le dijo, ¿sabes qué? La respuesta, o sea, en concreto de qué es lo que te está pasando, es que tu mamá les está haciendo brujería. Eso es lo que está pasando. La cuestión está en que la brujería que está haciendo tu mamá no es una brujería que ni ella misma puede controlar. Así que cuando nosotros hagamos una intervención, a ella le va a ir bastante mal. Y no hay forma que ella se pueda librar de todo esto que ella realizó. Porque lo está haciendo con mucha saña. Con mucho coraje. Así que todo este coraje, toda esta cuestión que trae en contra de ustedes, se le va a regresar. Es inevitable. Pero te tienes que atender ya, porque si no va a acabar con tu matrimonio. Y lamentablemente, pues, así está la situación. Cuando le cuenta esta situación
la bruja, a Jesús, Jesús no se quiso quedar callado con su esposa de lo que estaba sucediendo. Así que en cierto día, cuando vio que su esposa estaba calmada, llega con ella, la sienta, la toma de las manos y le dice: ¿Sabes qué, mi amor? Discúlpame por todo lo que hemos pasado. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti y no quiero tener problemas contigo. Pero necesito decirte algo importante. Mi mamá nos está haciendo brujería. Quiero que lo sepas por mí y que no sea por alguna otra persona. Si se lo quieres decir a tus familiares, adelante. Si quieres tomar alguna decisión desde este momento, pues adelante. Pero a mí me gustaría que siguiéramos este proceso de liberación juntos. Acompáñame. O sea, cuando le dijo esas palabras a su esposa, dice que la esposa, o sea, como que abrió los ojos de una forma increíble y dijo: pues hagamos lo que tengamos que hacer. Cuando van con la chamana, cuando van con esta bruja, empieza a ser, les digo que se repiten los patrones, muy similar a los relatos que hemos contado previamente en los lives. Esta señora empieza a hacer una clase de limpia, la limpia de huevo. Empieza a hacer la limpia, y esta señora se utilizaba el clásico mezcal, el que se echan en la boca y empiezan a esparcirlo. Se lo empiezan a echar a la cara, tanto de la esposa como de Jesús. Cuando empieza a echar el mezcal, dice Jesús que le dio un asco como nunca en su vida. Pero déjenme decirles, él dice que no es que le diera asco que la señora le hubiese lanzado esto, sino que la sensación fue algo automático, como si al tocar el líquido, lo que es el mezcal, su cuerpo, el cuerpo reaccionara de forma automática, y dice que empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar, y a la par su esposa también estaba vomitando. La señora le tenía un tipo de vasija así pequeñita de barro. Sí, ¿sabe cómo me la imagino? De estas que son como medianitas, no tan hondas. Se las tenía a los dos en ciertas formaciones como con símbolos, con sal, con tierra. Y ellos tenían que vomitar todo ahí. Sí, ellos ni siquiera sabían para qué eran. Entonces, cuando ven en el piso, la señora empieza a ver que ellos querían pues vomitar. Les dice: a ver, no me vayan a vomitar en el piso, tienen que vomitar dentro de esas vasijas. Y entonces empiezan. Y aquí es donde viene la parte increíble, o sea, rarísimo. ¿Qué creen que vomitó este muchacho? ¿Se acuerdan que poco antes de que este muchacho se casara, la mamá le dijo: ay, mi hijo, tienes que comer algo porque no has comido nada? Y que le dio como un tipo de, no aseguro que es un sándwich, pero es lo que yo me imagino. Pero lo que quiera que sea que le había dado previamente a su matrimonio, los fragmentos, los pedazos, se veían claramente que era lo mismo. O sea, y añadiendo a esto, pues se veía que tenía ciertas cosas como bichos o cosas por el estilo. La esposa, él dice que nada más estaba aventando cosas bastante oscuras, líquidos bastante raros y que olían bastante mal. Y cuando termina todo aquello, la señora les empieza a hacer una serie de limpiezas muy similares a la cuestión que estaba utilizando en ese momento del mezcal, del huevo. Y ya cuando lo hizo por segunda vez, ya ellos estuvieron más tranquilos. La señora quitó las vasijas y ya no volvieron a vomitar. La señora les comentó a esta pareja, a Jesús y a su esposa, le dijo: ¿sabes qué? No van a necesitar más tratamientos. Sin embargo, si ustedes se sienten intranquilos, vengan conmigo, les hago otra limpieza. Si se sienten intranquilos, pues lo atendemos. Cuando pasa esta situación, fíjense qué interesante. La señora jamás, la mamá de Jesús,
jamás los había visitado en su casa. Nunca los había visitado en su casa. Pues resulta de que los visitó y les dijo: ay, mi hijo, muy seguramente ni has comido, te traigo un regalito de tu casa, de tu mamá, que te prepara la comida que tanto te gusta, para que la compartas con tu esposa. Y pues saca pues algunos contenedores pues con comida, que de hecho olía bastante bien, según sus palabras. Pero pues resulta de que él ya estaba realmente asustado de las actitudes de su madre, porque obviamente pues ya sabía que su mamá le estaba haciendo brujería. Cuando recibe esa supuesta ese supuesto regalo de su mamá, que era la comida, se lo dice así de forma directa. Primero le dice a su esposa: oye, mi amor, ¿sabes qué? Pásate, ¿no? Por favor, déjame hablar con mi mamá. Cuando le pide eso a la esposa, la mamá le empieza a hacer un drama. Ay, de seguro ya le estás diciendo que se vaya porque me vas a decir un montón de cosas, eres un muy mal hijo. Y pues ahí la calla a la primera. ¿Sabes qué? Cállate, por favor. O sea, que le habló como nunca. Y yo lo entiendo. Ya sé que nos estabas haciendo brujería. Ya sé que nos estabas haciendo brujería. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué me haces esto a mí? Yo que te quiero tanto, yo que soy tu hijo, el que convivió más tiempo contigo. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Si se supone que tú me quieres. ¿Tú crees que esa es la forma de querer a alguien? Y pues la señora obviamente ahí ya no se pudo guardar nada. Y le dijo: pues, ¿sabes qué? Pues es que tú me cambiaste por esta mujer que ni te quiere, su comida sabe horrible, muy seguramente, fíjense, su comida sabe horrible, muy seguramente, prefieres estar con ella que conmigo, que yo me hice cargo de ti cuando estabas enfermo, que yo me hice cargo de ti cuando tu papá te abandonó. O sea, empieza a reclamar cosas, y este muchacho pues le empieza a decir: ¿sabes qué, mamá? Yo te quiero, eres quien me dio la vida, pero de aquí en adelante no te vuelvas a acercar a mi casa. Y pues dice Jesús que se lo dijo llorando, obviamente. Totalmente entiendo. Se lo dijo llorando: mamá, no te quiero volver a ver ni en la puerta de mi casa. Presuntamente, después de que puso esa raya, podríamos decir, con su madre, hubo varias cosas, varias situaciones que comenzaron a darse. Por ejemplo, que de forma casi inmediata, de forma casi mágica, yo podría decir que casi mágica, toda la comida que preparaba su esposa era una delicia. O sea, era algo realmente sorprendente. Toda comida que preparaba, así sea la más sencilla, ya no era insípida como lo era previamente. Que también cabe mencionar que yo creo que era el objetivo de las limpias que hizo la chamana. Y la cuestión de las peleas dejó de darse, ya no se peleaban tanto, incluso pues era casi nulo la cuestión de las peleas o las discusiones. La relación con su esposa fue realmente maravillosa. Dice que a partir de ese momento, después de de que haya puesto cierta barrera con su madre, las cosas mejoraron en todos los aspectos. Incluso, inmediatamente después de eso, quedó embarazada su esposa. Y ellos estaban maravillados. O sea, era lo que esperaban. Así que siguieron yendo con esta chamana solamente por mera prevención. Y pues esta señora pues le empieza a decir ciertas cuestiones también al muchacho, a Jesús. Le dice: ¿sabes qué? Tu mamá sí, estuvo muy mal en hacerte todas estas cuestiones, pero hasta cierto punto debes comprender sus actitudes.
Sí, porque ella se siente bastante abandonada. Obviamente debería tratar eso, pero se siente bastante abandonada. Aún después de las palabras que le dio la chamana a Jesús no le importó y dijo, no, ella tiene que pagar sus cosas, sus traumas no me pertenecen. Así que muchas gracias por tu consejo, pero de lejecitos nos vemos más bonitos. Y esa fue prácticamente la experiencia de Jesús, la persona que nos envía su historia desde Pachuca.